Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a conversar con José González, economista. Nos acompaña vía Skype desde Nueva York y vamos a conversar con él respecto a lo que ha sido esta decisión de Argentina de acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Buenas tardes, bienvenido a Globovisión una vez más. Encantado, Mariana, un placer estar en el programa. Bien, parte de la información que quería manejar con usted como especialista en esta área, consultarle respecto a lo que es esta decisión ya tomada por el directorio del Fondo Monetario Internacional de efectivamente darle a Argentina 50.000 millones de dólares, además de otro préstamo que va a venir por el BID y la CAF de 5.650 millones de dólares también adicionales a esto. ¿Cómo se va a desembolsar esto y cuál es el objetivo? ¿Por qué? Primero que nada, ¿por qué Argentina tiene que volver a acudir al FMI, que es tan odiado por América Latina? Desde el retorno de Argentina a los mercados de finanzas internacionales, a los mercados de bonos con la elección del presidente Macri y la solución de lo que se llamaban los holdouts, los fondos buitres que habían impedido que Venezuela entrara al mercado, Argentina entró en los últimos años en un proceso de financiamiento muy agresivo en términos de bonos emitidos en dólares, tanto el gobierno central como las provincias y las compañías privadas, y emisión doméstica a través de lo que se llaman los LEVACs, que son los instrumentos de deuda domésticos. En la medida que se fueron acumulando una serie de distorsiones en la economía, el peso tuvo una corrección importante en las últimas semanas y las exportaciones no se habían recuperado a la velocidad que se esperaba, el déficit fiscal no mejoraba y vino lo que es típico en estas situaciones, que es lo que se llama, no es una crisis, sino un ajuste en la balanza de pagos expresado en el peso. De cara a un potencial cierre de los mercados internacionales para seguir financiando las cuentas fiscales, el gobierno argentino recorre al Fondo Monetario Internacional hace poquito menos de un mes, poquito más de un mes, y en tiempo récord logra un préstamo sustancial de 50.000 millones de dólares, a los que se suman la CAF, el BID y el Banco Mundial con esos 5.600 millones, y resuelven este problema de balance de pagos en un tiempo récord. El Fondo Monetario Internacional está desembolsando 15.000 millones de inmediato, y la diferencia, los 35.000 millones durante lo que se llama la vida del facility, que van a ser 3 años. Todo sujeto a una supervisión del Fondo Monetario, a una revisión de las cuentas macroeconómicas trimestralmente, y que se cumplan objetivos en lo que se llama el déficit público primario antes del pago de deuda, para garantizar que este préstamo sea cubierto adecuadamente por el país. Como usted señalaba, el peso argentino había tenido una fuerte caída, había estado muy afectado por estas decisiones que se habían tomado o que había tenido que tomar la administración de Mauricio Macri luego del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Vemos que parte de la información que se emite desde el Fondo Monetario Internacional habla de reforzar la economía y de generar confianza en los mercados. Ya usted señala que 15.000 millones van a ser desembolsados de manera inmediata, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Quedarían 35.000 millones que se van a ir desembolsando a lo largo de esos 3 años que dura este préstamo o este llamado rescate que se hace a Argentina. Esos 15.000 millones de dólares irían hacia qué vía o los destinaría, de qué manera Argentina, según lo que se ha dispuesto en el Fondo Monetario Internacional, para recuperar la economía. Básicamente van a programas de estabilidad monetaria y estabilidad macroeconómica, y el desembolso del facility, de la facilidad del préstamo, ha venido acompañado con un cambio inmediato en la presidencia del Banco Central argentino. El nuevo presidente, Dante Caputo, fue ministro de Finanzas anterior, y es muy inteligente la decisión porque se trata básicamente de un manejo de caja, de la caja del gobierno central. Y una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno argentino y el Banco Central es depositar ese dinero como parte de las reservas internacionales y emitirle BACs, moneda, bonos, papeles, en pesos, pero con un tipo de cambio estabilizado. Por lo tanto, la primera parte de lo que pudo haber sido una crisis mayor se ha resuelto en la medida que se han estabilizado los mercados en dólares y en pesos, permitiendo que el gobierno central se siga financiando y gane tiempo con esta inyección
de recursos líquidos para rebalancear las cuentas fiscales hacia adelante. Van a tener que ser un poco más estrictos en el manejo del déficit fiscal, el manejo de las tarifas, pero en esos 3 años lo que se espera es que las condiciones económicas mejoren y que el país pueda pagar este facility y seguir avanzando. Lo importante de esta facilidad argentina es que demuestra la capacidad de reacción del fondo, que no era la misma en el pasado. La aprobación de un crédito de esta magnitud en menos de un mes es realmente un reflejo de lo que es este nuevo Fondo Monetario Internacional comparado a lo que era en el pasado. Y los facilities del Fondo Monetario Internacional tienen a crear mucha confianza que permiten convertir lo que podría haber sido un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Bien, además de esto veo que se han establecido una serie de metas para cada año en cuanto a lo que significa déficit fiscal. Vemos que para este año el Fondo Monetario Internacional establece que debería existir un déficit primario de 2,7% del Producto Interno Bruto para el 2018, para 2019 1,3%, para alcanzar el equilibrio primario en 2020 y así con un paulatino descenso de inflación a un 17% para el 2019 y 13% para el año 2020. ¿Cuál es la diferencia entre estas metas que le ha fijado el Fondo Monetario Internacional a las que se le fijaban a Grecia en su momento y las diferencias en cuanto a este rescate financiero? Recordemos que en el caso de Grecia había un problema sustancialmente distinto a la Argentina de este momento. Era que lo de Grecia involucraba una reestructuración de la deuda griega, que nunca llega a ser una moratoria ni un default, porque hay un acuerdo entre el gobierno griego y los acreedores europeos coadyuvados por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea, que fue la parte más delicada en Grecia. Y en la medida que Grecia tenía que pagar obligaciones sustanciales o reestructurarlas, los objetivos fiscales fueron muy rudos, porque precisamente había una deuda corriente. En el caso de Argentina, que viene de una reestructuración traumática que se prolongó por 13 años, no hay un problema de estructuración. Por lo tanto, estos objetivos fiscales son razonables dentro de las condiciones argentinas. La inflación en Argentina sigue siendo muy alta en el contexto latinoamericano porque sigue viviendo las consecuencias de las distorsiones del default, que ya tiene más de 15 años. Y es saludable y recomendable que Argentina realinee sus indicadores macroeconómicos, porque en la medida que el ajuste en el peso antes de este facility obligó a que las tasas de interés de los LEVAX, de los instrumentos financieros del Banco Central, llegaran al 47%, demostraba que la situación era insostenible. Vienen ajustes, viene un manejo político delicado de la situación. El tema de las tarifas en Argentina siempre ha sido sensible, y sin embargo las dinámicas macroeconómicas tienden a ayudar a la Argentina. Ahí seguimos teniendo un crecimiento global coordinado, sin embargo, que está amenazado hoy día por la guerra comercial en la que sigue empecinada la administración del presidente Trump. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para conocer más sobre este tema y de los países de la región que entonces termina acudiendo al Fondo Monetario Internacional. José González, economista, como siempre, vía Skype desde Nueva York. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Luis Figueroa. Él es chef temático venezolano. Vamos a hablar sobre su emprendimiento. Ya volvemos.